Hola, ¿qué es el insomnio? A continuación, va. El insomnio es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, o puede hacer que te despiertes demasiado temprano y no puedas volver a dormirte. Es posible que sigas sintiéndote cansado o cansada cuando te despiertes. El insomnio no solo puede minar tu energía y estado de ánimo, sino que también puede afectar tu salud, desempeño laboral y calidad de vida. ¿Cuántas horas de sueño son suficientes? Es algo que varía según la persona, pero la mayoría de adultos necesitan entre 6 y 8 horas por noche. En algún punto, muchos adultos experimentamos insomnio a corto plazo, es decir, agudo, que dura unos días o algunas semanas. Por lo general se debe al estrés o a algún acontecimiento traumático, pero algunas personas sufren insomnio a largo plazo, es decir, crónico, que dura un mes o más. El insomnio puede ser el problema principal o puede estar asociado a otras afecciones o a medicamentos. Eso no me lo esperaba. Tipos de insomnio: transitorio, dura menos de 3 semanas y en su origen intervienen numerosos factores que generalmente pueden ser modificados, como los ambientales y relacionados con el estilo de vida, ciertas enfermedades y los fármacos con los que se traten. De hecho, cerca del 90% de la población admite haber sufrido un episodio de insomnio a lo largo de su vida. Crónico, supera las 3 semanas de duración. Puede ser percibido como una patología que interfiere en la actividad diaria del enfermo con graves consecuencias físicas y psíquicas. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Síntomas. Los síntomas del insomnio pueden incluir los siguientes: dificultad para conciliar el sueño durante todas las noches, despertarse casi siempre durante todas las noches, despertarse muy temprano por las mañanas, no sentirse bien descansado después del sueño nocturno, tener cansancio o somnolencia en el día a día, tener irritabilidad, depresión o ansiedad, dificultad para prestar atención, concentrarse en las tareas o recordar, aumento de los errores o de tener accidentes, preocupaciones constantes sin fundamento. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Causas del insomnio. El insomnio crónico suele ser consecuencia del estrés, los acontecimientos de vida o los hábitos que alteran el sueño. El tratamiento de la causa preexistente puede resolver el insomnio, sin embargo, este problema puede durar por años. Las causas frecuentes del insomnio crónico comprenden las siguientes: estrés. Las preocupaciones relacionadas con el trabajo, la escuela, la salud, las finanzas o la familia pueden mantener la mente en actividad durante la noche, lo que dificulta el sueño. Los acontecimientos estresantes de la vida o los traumas como la muerte o enfermedad de un ser querido, un divorcio o la pérdida de un trabajo también pueden causar insomnio. Viajes u horarios de trabajo. Los ritmos circadianos actúan como un reloj interno y regulan el ciclo circadiano, el metabolismo y la temperatura corporal. La alteración de los ritmos circadianos del cuerpo puede causar insomnio. Las causas abarcan el desfase horario por los viajes a través de varias zonas horarias, el trabajo en turnos de tarde o de mañana o el cambio de turno con frecuencia. Malos hábitos del sueño. Los malos hábitos del sueño incluyen los horarios irregulares de al acostarse, las siestas, las actividades estimulantes antes de acostarse, un entorno de sueño incómodo y el uso de la cama para trabajar, comer o mirar televisión, el uso de computadoras, televisores, videojuegos, teléfonos inteligentes u otras pantallas antes de acostarse pueden afectar el ciclo del sueño. Alimentación en exceso por la noche. Está bien ingerir algo liviano antes de acostarse, pero comer en exceso puede causarte molestias físicas cuando estés acostado. Muchas personas también tienen acidez estomacal y comida que va desde el estómago hacia el esófago después de comer, lo que puede mantenerte despierto. Otras causas frecuentes del insomnio son las siguientes:
Trastornos de la salud mental. Los trastornos de ansiedad, como el trastorno de estrés postraumático, pueden alterar el sueño significativamente, o levantarte muy temprano puede ser un signo de depresión. Con frecuencia, el insomnio ocurre también junto con otros trastornos de la salud mental. Medicamentos. Muchos fármacos recetados pueden afectar significativamente el sueño, por ejemplo, ciertos antidepresivos o medicamentos para el asma o para la presión arterial. Medicamentos de venta libre, como algunos analgésicos, medicamentos para la alergia y el resfriado, y productos para adelgazar, contienen mucha cafeína y otros estimulantes que pueden alterar el sueño. Afecciones. Los ejemplos de afecciones relacionadas con el insomnio incluyen el dolor crónico, el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el asma, las enfermedades del reflujo gastrointestinal, el hipertiroidismo, la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Trastornos relacionados con el sueño. La apnea del sueño produce pausas respiratorias periódicas a lo largo de la noche y esto interrumpe totalmente el sueño. El síndrome de las piernas inquietas produce sensaciones poco agradables en las piernas y un deseo casi irresistible de moverlas, lo cual puede impedir conciliar el sueño. Cafeína, nicotina y alcohol. El café, el té, las bebidas de cola y las bebidas con cafeína son estimulantes. Beberlas a última hora de la tarde o a la noche puede impedirte que concilies el sueño nocturno. La nicotina de los productos del tabaco es otro estimulante que puede afectar el sueño. El alcohol puede ayudarte a conciliar el sueño, pero impide que alcances las fases del sueño más profundas y a menudo hace que te despiertes a medio de la noche. ¡Desgraciado! Complicaciones. El sueño es tan importante para tu salud como una dieta saludable y la actividad física regular. Cualquiera que sea tu razón para no dormir, el sueño puede afectarte tanto mental como físicamente. Las complicaciones del insomnio pueden incluir lo siguiente: peor desempeño en el trabajo y en la escuela, disminución del tiempo de reacción al conducir y un mayor riesgo de tener accidentes. Trastornos de la salud mental como la depresión o trastorno de ansiedad o abuso de sustancias, aumento del riesgo y de la gravedad de tener enfermedades o afecciones a largo plazo como la presión arterial alta y enfermedades cardíacas. Este será el fin de Wakanda. Prevención del insomnio. Los buenos hábitos de sueño pueden ayudar a prevenir el insomnio y promover un sueño profundo. Así que acuéstate y despiértate a la misma hora todos los días, incluyendo los fines de semana si es posible. Haz actividad física. La actividad regular promueve dormir mejor. Evita o limita las siestas. Evita o limita la cafeína y el alcohol y no consumas nicotina. Evita las comidas y bebidas abundantes antes de acostarte. Haz que tu dormitorio sea un lugar cómodo y úsalo solamente para dormir o para tener relaciones, Pero solo para eso, ojo. Crea un ritual que te relaje antes de dormir, como un baño en agua tibia, leer o escuchar música suave. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Diagnóstico. En primer lugar, se debe descartar mediante exploración física y examen psicológico cualquier patología que puede causar el insomnio. El correcto tratamiento de este trastorno solo es posible si se determina de manera precisa su origen. En ocasiones, el insomnio enmascara un problema de ansiedad o de depresión. Asimismo, debe evaluarse la higiene del sueño del paciente, como la ingesta de bebidas alcohólicas o de cafeína durante la noche, los fármacos que toma para otras patologías, los ambientes ruidosos, mal oxigenados o con temperaturas extremas y hábitos como ver la televisión en la cama. Estas costumbres deben corregirse antes de comenzar el tratamiento. Por otra parte, no deben olvidarse de las posibles patologías psicológicas y los antecedentes familiares. Nos vamos a entender muy bien. En cuanto a los tratamientos, es importante la reeducación del sueño o terapia conductual cognitiva.
la terapia conductual cognitiva es la más efectiva en este tipo de tratamientos. Tiene un éxito del 70% y consiste en mejorar la higiene del sueño, controlar los estímulos que provocan insomnio y regular los horarios. También el paciente aprende a no ir a la cama hasta tener sueño, no ver la televisión o comer en la cama. También se debe evitar los agentes externos que produzcan ruido y que puedan interferir en la calidad del sueño, como los teléfonos móviles o la televisión misma. Tener una separación mínima de 2 horas entre la última ingesta y acostarse. Evitar la comida alta en grasas. Eliminar el consumo del alcohol, ya que a pesar de inducir el sueño, produce despertares precoces y reduce el tiempo total del sueño. Evitar tomar medicamentos que puedan producir insomnio, como los glucocorticoides o diuréticos. Reducir el consumo de cafeína y de tabaco. Practicar ejercicio físico regular, pero nunca antes de acostarse. Implementar terapias de relajación como el mindfulness. Hay que establecer una rutina horaria para fijar el reloj biológico. Ah, caray. Eso sí me interesa. Tratamiento farmacológico. En el primer caso, se administran hipnóticos antes de acostarse y en el segundo, ansiolíticos, antidepresivos o neurolépticos. El paciente no debe automedicarse en ningún caso, ya que estas sustancias pueden empeorar su patología, generar resistencias o crear dependencia. El tratamiento debe ser establecido por el médico, quien valorará la necesidad de administrarlos en virtud del origen y la gravedad del trastorno. Los medicamentos más frecuentes para tratar el insomnio son las benzodiazepinas, aunque si no se sigue el tratamiento con precaución puede causar efectos secundarios graves. Las benzodiazepinas pueden producir efectos sedativos o depresores en el sistema nervioso central o efectos de relajación muscular que pueden causar caídas o apneas. Técnicas de relajación son eficaces en la reducción de la hiperactividad fisiológica en los insomnes. Asimismo, la psicoterapia puede ayudar a que el paciente reconozca sus conflictos psicológicos o las experiencias traumáticas y así ayudar a una mejor calidad de sueño. Mucho ojo con eso. Sabes, yo también tengo algo de científico. Para finalizar, Fatality. el insomnio es muy frecuente hoy en día. Si lo padeces, es importante que te hagas revisar lo antes posible con un profesional, porque tu bienestar, salud física y salud mental son lo más importante, así que ¡mucho ánimo! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo beneficios de dormir bien. Ah, buenazo, anti-insomnio. Acá abajo te dejo cosas que no sabías del cerebro, que está bueno. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana algún video chévere, chido, bacán, del podcast. Chao.